El Centro de Estudios Espinosa Iglesias realizó un análisis sobre los programas federales de apoyos a jóvenes que no estudian ni trabajan y de las becas escolares, donde resaltan las fallas en los mismos que pueden provocar, de acuerdo con los resultados de la investigación, que no funcionen y por el contrario se agrave el problema de deserción escolar y de baja calidad educativa. Vamos a platicar sobre este tema con Roberto Vélez, director ejecutivo del propio Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto, gracias por acompañarnos en el programa. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Pascual. Buenos días. Estamos hablando de los programas Becas para el Bienestar Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cuál fue el interés del Centro de Estudios Espinosa Iglesias de estudiar estos programas y cuáles son las principales conclusiones a las que han llegado? Pues mira, Pascal, como tú bien sabes, el CEI tiene toda una tradición de estudios sobre el tema de movilidad social, que básicamente se trata de identificar el grado de igualdad o desigualdad de oportunidades que hay en el país. Entonces, tenemos todo un diagnóstico basado en encuestas nacionales y entonces sabemos ciertas cosas que tocan directamente a temas como los instrumentos de política pública en materia social que está proponiendo el nuevo gobierno. Entonces, digamos, para entender el tamaño del problema, un primer resultado que conocemos desde hace tiempo en el centro es que las probabilidades de ascenso social en este país son prácticamente nulas, ¿no? Entonces, el hecho de nacer en un hogar en condición de pobreza, lo cual es una lotería de la vida, hace que prácticamente esa población no tenga posibilidades de avance y de logros socioeconómicos. Sí. Ahora, cuando identificas dónde están los momentos clave de la conformación de esas limitaciones, te das cuenta que lo que sucede es que no hay un momento en el ciclo de vida donde la igualdad de oportunidad sea determinante, sino que lo que estamos observando es una acumulación de desigualdades de oportunidad a lo largo del ciclo de vida. Lo que sí es cierto es que hay momentos del ciclo de vida que son claves. Entonces tiene que ver con la parte de formación temprana, educación inicial, o por ejemplo, la identificación de cuellos de botella alrededor de la educación media superior. Y entonces ahí nos empezamos a acercar a las poblaciones que están siendo sujetas de objetivo de la presente Administración Federal. Entonces, en el caso de becas, por ejemplo, ¿qué sabemos? Que la población mexicana que es hija de gente sin instrucción, solo 12% de ellos llegan a educación media superior. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, ¿Me repites el porcentaje, perdóname? Es 12%. 12%. O sea, 12% de la población que es hija de gente sin instrucción es el porcentaje que llega a ese nivel educativo, educación media superior. Ahora, si lo que nos referimos a educación superior, resulta que son los 1 de cada 20 que nacen en hogares donde los padres no tienen ningún tipo de instrucción, llegan a la educación superior, ¿no? Uh-huh. Y esto si lo comparas con el otro extremo, pues resulta, digamos, no tiene mucho caso decirte cuáles son las diferencias, pero las diferencias son más. Entonces, ahí es cuando tú te empiezas a dar cuenta del tamaño del problema. Entonces, cuando el gobierno plantea como una población objetivo a esta población que de manera peyorativa se le llama NINI, entonces nosotros empezamos a analizar quiénes son esos. Y resultó que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en un estudio a nivel latinoamericano sobre población 15-24 años. Y eso nos permite caracterizar a esa población. Sí. Y entonces de lo que te das cuenta en el caso mexicano, por ejemplo, es que la población NINI, la población conocida como NINI, si nos movemos de 15 a 18 años, esta población está conformada más o menos de manera pareja entre hombres y mujeres. Pero cuando tú pasas al grupo de población de 19 a 24 años, resulta que prácticamente 4 de cada 5 NINI son mujeres. Es decir, hay una carga de género muy importante en la conformación de este grupo. Uh-huh. Entonces, cuando analizas a ese grupo de mujeres, pues resulta que no es que no estén haciendo nada necesariamente, sino que lo que tú tienes son modelos de rol muy tradicionales, donde el uso del tiempo está repartido de manera desigual, las mujeres hacen trabajo de servicio doméstico, y me imagino, no sé si estén sus hallazgos, pero me imagino que en esas mujeres de 19 a 24 años hay una buena cantidad de embarazos adolescentes.
Claro, eso es muy importante lo que tú mencionas, es decir, prácticamente la mitad de ellas ya son madres de familia, ¿no? O sea, de esta población. Entonces, pues ya te puedes tú imaginar cuál es el tamaño del problema. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho que sí es necesario visibilizar a la población, que sí es necesario hacer de esta población una población sujeta de atención de instrumentos de política pública, y por eso nos hemos dado la tarea de ir siguiendo las propuestas del gobierno en esta materia, ¿no? Entonces, de ahí se deriva las notas de política pública que hemos generado tanto sobre jóvenes construyendo el futuro en la parte laboral, como ahora una primera nota de política pública en torno a la dimensión educativa. Bueno, ese es el propósito que animó esta investigación. ¿Y cuáles son los principales hallazgos sobre estos dos programas? Sí, mira, en términos de materia laboral, ya lo he mencionado anteriormente, pero justamente la ausencia más notable que identificamos es la perspectiva de género, ¿no? Es decir, no identificamos, y esperamos que el gobierno empiece a trabajar en ese sentido, instrumentos que lo que hagan sea promover que mujeres, que son la mayoría las que están en esta situación de desventaja, se incorporen al ambiente laboral o al ámbito laboral. Exactamente, ¿no? Entonces, eso luego nos lleva a otro tipo de discusiones. Una que está muy de moda es la de estancias infantiles, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, perdóname que te interrumpa tanto, pero me parece muy interesante lo que estás diciendo, es decir, el reducir a la mitad el presupuesto de estancias infantiles está pegando directamente en este sector de los llamados ninis, que son mujeres de entre 19 y 24 años que tienen hijos. Irremediablemente sí, es decir, en la medida en que vamos a suponer que efectivamente hay problemas de corrupción, digo, no sería nada raro en este país, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos o construimos una transición de tal manera que el recurso que está utilizando por estancias infantiles sea utilizado de mejor manera? Sí. Esa es una, ¿no? Entonces yo te diría que vamos por la segunda, ¿no? Y todavía vamos más lejos, es decir, no nos quedemos en un programa de estancias infantiles, sino que pensemos en la construcción de pisos mínimos de bienestar para la población, donde el componente no de guardería, sino de formación inicial, de educación inicial, esté inserto en este sistema, ¿no? Sí, porque este programa para incorporar a jóvenes a empresas donde recibirán una beca de 3,600 pesos, toda esta historia del programa que ya conocemos, pues difícilmente va a beneficiar a estas mujeres de entre 19 y 24 años si no tienen dónde dejar a su hijo. Así es, entonces nosotros lo que estamos planteando al gobierno es no te detengas en tu esfuerzo por construir una estrategia de estas características, pero toma en cuenta la característica de la población para que entonces puedas llevar a cabo con mayor eficacia tu propósito. Entonces, incorpora una perspectiva de género al programa, ¿sí? Esa es una parte importante. Ahora, en torno a la parte educativa, lo que estamos identificando es, si tú te acuerdas, el componente laboral son aprendices, se les va a pagar mensualmente 3,600 pesos, y en el ámbito educativo es 2,400 pesos. Sí. Nosotros no tenemos estimaciones, pero sí nos preocupa el hecho de esta diferencia, es decir, en el sentido de que genere incentivos a abandono, ¿no? Entonces, nosotros lo que pediríamos ahí al gobierno es que revisemos si efectivamente esos diferenciales pueden generar estos incentivos perversos de abandono escolar, ¿no? Entonces, ahí lo que se requiere es una coordinación muy cercana entre la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación Pública. Pues qué interesante. Qué interesantes hallazgos, Roberto. ¿Tienen publicado el estudio en su página internet? Claro que sí, está en www.sei, que es pey.org.mx. Ahí están las notas de política pública, ahí están todos los estudios que respaldan las notas de política pública y los boletines de prensa para ti y tus colegas. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. No, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias igualmente. Roberto Vélez es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. La verdad, hallazgos muy, muy interesantes que si se toman en cuenta podrían servir para orientar, para hacer un tiro de precisión, por decirlo así, con políticas públicas que pueden ayudar mucho a este sector
de personas que no estudian ni trabajan, particularmente de estas mujeres. 4 de cada 5 son mujeres de entre el grupo de 19 a 24 años que no estudian ni trabaja, y la mitad de ellas tienen hijos. Así que creo que ahí se requiere un programa específico para apoyarlas. Muy útil esta información que nos da a conocer el Centro de Estudios Espinosa Iglesias.